Mesas anterior estaba lleno de gente porque a veces la mortalidad materna no es tan atractiva cuando uno la piensa desde la función de que hacemos atención clínica. Sin embargo, es fundamentalmente tener el perfil de la salud pública, así como el de la salud individual. Entonces, por eso vamos a hablar de algunas cosas que han pasado en el último tiempo y que creo que vale la pena que compartamos con ustedes. Hoy lo que yo voy a hablar, y voy a ir bastante rápido, cualquier cosa me silban y paro, vamos a hablar de lo que pasa con la situación mundial de la mortalidad materna, vamos a hablar de los compromisos globales y regionales que existen, cuál es la situación regional y vamos a tocar algunos países para ver algunas cosas en particular. Algo que vamos a hablar es los problemas que tenemos con la vigilancia epidemiológica, qué impacto tuvo COVID sobre los resultados de mortalidad materna y todavía lo que nos falta por conocer de eso, y un tema clave. Si queremos trabajar y tener buenos resultados, se precisa inversión en salud materna y desgraciadamente cada vez está siendo menor. Esto que ustedes están viendo ahí en esa diapositiva muestra los datos del último estudio de estimaciones de mortalidad materna que se publicó en febrero de este año, que es un trabajo multiagencial liderado por la Organización Mundial de la Salud, pero donde participa el Banco Mundial, participa UNICEF y participa también el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Si ustedes se fijan, hubo en el año 2020 aproximadamente 280 millones de muertes. Si ustedes ven las que tuvimos en la región de las Américas son en torno a las 9.200. Parecería un número bajo, es cierto, pero también tengamos en cuenta que comparado con otras regiones el número de habitantes es mucho más bajo que en otros lugares. ¿Cuánto representa esto? Prácticamente es el 3%. Las muertes en América, me refiero a toda América, andan en torno al 3% de las muertes mundiales. En la región de Latinoamérica y el Caribe tenemos unas 8.400 muertes, por lo tanto, salvo Estados Unidos y Canadá, el resto de los países somos los que aportamos más datos. Fíjense esta diapositiva que la hicimos con las estimaciones anteriores, no las del 2022 que se publicaron, 23, perdón, que se publicaron ahora, sino con las del año 2019 que tenían datos hasta el 2017. ¿Qué es lo que veíamos ahí? Fíjense, esto era lo que pasaba con la mortalidad materna desde el año 2000 y cómo venía descendiendo. Fíjense, les digo, son datos antes del año hasta el 2017. Esta es la tendencia que debería llevar la mortalidad materna con el nivel o la velocidad anual promedio de reducción de mortalidad materna que tenían todos nuestros países juntos. Si ustedes ven abajo, hay una línea punteada en rojo donde se supone que nosotros, al año 2025, deberíamos conseguir que esta línea azul llegara acá. Parece que eso es bastante complicado. Y lo relevante de esto es que esto es antes de la pandemia. Ya vamos a ver lo que pasó después de la pandemia, pero esto era antes de la pandemia. Y ahí como OPS advertimos a los Estados miembros que la velocidad de reducción a la que se habían comprometido no la iban a alcanzar. Y esto no es solo el indicador, porque los indicadores parecen ser algo frío, nos permiten medir, pero lo relevante de esto es que se van muriendo mujeres, personas, se violan derechos en mujeres que no deberían morir. ¿Ok? Esta línea punteada roja, como les decía, es el acuerdo que hicieron los países y que proviene de esta Agenda de Salud Sostenible de las Américas, donde todos los ministros de la región en el año 2018 aprobaron esta agenda y se comprometieron a que la región iba a llegar a 30 por 100.000 nacidos vivos para el 2030. O sea que es fácil, la meta que todavía está vigente, 30 para el 2030. Y ustedes ven que no se va a cumplir al ritmo que vamos. ¿Qué pasó con la pandemia? Con la pandemia acá tenemos lo que pasó como región. En el año 2020 nosotros retrocedimos, porque estos 68 es la razón de mortalidad materna regional medida a febrero del 2023 con datos hasta
diciembre del 2020. Si ustedes ven aquí, tuvimos un corrimiento. Recién en el año 2010 se vuelve a juntar esta cifra. O sea que como región hemos tenido un retroceso de 10 años en términos de mortalidad materna. Estos son datos particulares de qué pasó en nuestros países. Aquí vemos, perdón, vuelvo para atrás, disculpen. Aquí tenemos, pero pucha, el error láser. Tenemos en periodos quinquenales qué pasó para cada uno de los países de América en la mortalidad materna. Lo que ven acá, 2020 en rojo, son los países que para el año 2020 subieron la mortalidad materna a partir del 2015. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Pero hay un dato que es peor. Son los países de estas flechas verdes. Son los países que aumentaron la mortalidad materna con respecto a la del 2020. ¿Ok? Estos 7 países están en peor situación y ahí los tienen identificados. Esto que ven en esta columna muestra la velocidad de reducción de mortalidad materna porcentual entre el 2000 y el 2020. ¿Qué quiere decir esto? Que estos países que están en rosado, en vez de reducir, aumentaron su velocidad de reducción. Entonces, nosotros calculábamos en el 2020 que la velocidad de reducción de los países debía ser de 5% anual. Fíjense que son prácticamente inexistentes los países que tienen esa velocidad de reducción. ¿Ok? Así que estamos mal. Y estos son datos hasta el 2020. El peor impacto de la pandemia en la región se provocó en el 2021. Entonces, si queremos desarrollar acciones para priorizar reducción de mortalidad materna, tenemos que ver qué indicadores vamos a usar. Por ejemplo, ¿nos vamos a quedar con los países que tienen los mayores números absolutos de muerte materna? Que ahí los tienen, claro, Brasil, Venezuela, México, Haití y Estados Unidos, hasta Colombia diríamos, son los países que tienen más población. Entonces son los que aportan más muerte materna. Esto no quiere decir, por ejemplo, que la razón de mortalidad materna de Estados Unidos sea muy alta. De hecho, es una de las 4 más bajas de la región, pero por su tamaño aporta un número absoluto importante de muertes. Si nosotros pudiéramos tomar estos países y disminuimos la mortalidad materna evitable, reduciríamos la muerte materna de la región en el 90%. Los otros países casi no aportan. Si nosotros trabajamos por razón de muerte materna, reduciríamos con ellos un 36%, pero nos podríamos concentrar en los países que tienen razones de mortalidad materna altas y números absolutos de muerte materna, que son los que están marcados en amarillo, con los que resolveríamos, si tuviéramos mágicamente un efecto de reducirlos todos, reduciríamos el 34% de las muertes. Como corolario, de lo que pasó con esta nueva investigación de estimaciones, sabemos que hubo un aumento del 16% en la razón de mortalidad materna en el último quinquenio, en toda la región, que más o menos, para calcularlo, muere en América más de una mujer por día de muerte materna. Es cierto, no las podemos partir en pedacitos y decir 1,5, 1 y 1/5, pero tener en cuenta ese número. Más de una mujer por día muere en nuestra región por causa de muerte materna. 7 países, que eran los de la flecha verde, aumentaron su mortalidad desde el 2000 al 2020 y 16 países, que son los otros que vimos, la aumentaron en el último quinquenio. Esa manera de resumen. Yo les decía, nosotros lo que vimos hasta ahora son los datos de COVID que tenemos en la región, incluidos ahí hasta el 2020, pero fíjense lo que pasó. Si ustedes ven lo que pasó en el 2020, nosotros de 24 países que compartieron información con la Organización Panamericana de la Salud, recolectamos 881 muertes por COVID y embarazo.
no es que murió por otra causa y tenía COVID. Estas murieron fundamentalmente por una infección respiratoria grave que provocó una complicación y las llevó a la sepsis. Pero en el año 21 eso fue mucho peor. Fíjense que llegamos a 2.427 muertes. Por lo tanto, cuando salgan las próximas estimaciones, lo malo es que el año 2021 va a implicar un aumento. Lo bueno es que como se va a tomar todo un quinquenio, va a haber una reducción de algunas muertes porque afortunadamente, como ustedes lo deben de haber notado, entre el 22 y lo que va del 23, la mortalidad materna está volviendo a los niveles que tenía en el 2019. Entonces, ¿por qué usamos estimaciones? Bueno, usamos estimaciones por varias razones. Primero, porque tenemos países que no actualizan sus cifras de mortalidad materna. Fíjense, Bolivia no lo hace desde el año 2011, Venezuela y Haití no lo hacen desde el 2017 y Jamaica no lo hace desde el 2018. Algunos están más cerca y la diferencia puede ser de un año o dos, pero hay países que llevan más de 10 años sin actualizar su fecha. Por otro lado, tenemos países que hasta el día de hoy mantienen un subregistro, porque ustedes saben que la muerte materna tiene un problema de medición fundamentalmente por dos razones. Uno, porque tenemos un subregistro y otro, porque tenemos una mala clasificación. Como las mujeres ahora sobreviven más días, es común que terminan saliendo a una unidad de cuidados intensivos y cuando mueren ya se pierde la trazabilidad y no se la cuenta como una muerte materna, por ejemplo. Pero cuando son mal clasificadas, ese es otro problema que es muy importante tratar de resolver y que nos sigue complicando la vida. Por otro lado, esto políticamente no es correcto decirlo, pero creo que vale la pena que lo hagamos. Hay países de la región que por razones fundamentalmente políticas manipulan los datos de mortalidad materna. Intencionadamente cuentan menos muertes de las que realmente tienen. Y por último, tenemos países, como venían ahí, que reportan tardíamente a la OPS y de esa manera nosotros terminamos perdiendo la información. Esto es solo para que lo vean bien rápido cómo fue cambiando el asunto de la mortalidad en nuestros países. Estos son datos del Ministerio de Salud del Perú hasta la semana epidemiológica 2 de este año. Yo lo que quiero mostrarle fundamentalmente es esta línea azul. Acá se inició la vacunación. En la semana 26, semana epidemiológica 26 del año 21, en Perú, y lo mismo pasó en todos nuestros países, comenzó la vacunación. Fíjese lo que pasa con la muerte materna por COVID, que es la que está en rojo. Empezó a caer dramáticamente por la vacunación y prácticamente hoy en día casi que ha desaparecido, aunque las coberturas de vacunación en casi todos nuestros países son un desastre. Nosotros estamos conduciendo ahora un estudio en el que está participando acá el Hospital Los Minas y donde se unió recientemente también Nuestra Señora de la Altagracia, y las coberturas de vacunación han caído en forma dramática. Esto pasó también en Ecuador, no me voy a detener en esto. Lo mismo pasa en México, vieron que ahí las cifras 2022 son casi las mismas que del 2019. Y quiero poner, ya que estoy casi terminando, quiero poner especialmente atención a una cosa que no todos los países la miden y se llama la muerte materna de causa tardía o de causa no especificada. Fíjense lo que está pasando en Chile, lo que venía pasando antes de la pandemia y lo que va a seguir pasando ahora. Nosotros tenemos estas muertes, perdón, otra vez le erré al botón, en azul lo que se llaman muertes maternas tardías y por secuelas. Son muertes que se producen más allá de los 42 días. Y pensamos que prácticamente está todo arreglado. A Dominicana ya le debe pasar, pero le va a pasar aún con mayor gravedad a medida que vayan reduciendo las muertes maternas en los primeros 42 días. Estas muertes ocupan un lugar extremadamente importante. Aquí bajó un poco, precisamente en los años de pandemia, pero van a ver que esto va a seguir subiendo en prácticamente nuestros países y tenemos que prestarle atención. Pero yo les decía que uno de los temas importantes tenía que ver con la financiación. Muchos de nuestros países, después del año 2015, dejaron de priorizar la mortalidad materna como un tema de interés. Y en parte en eso hemos tenido culpa los organismos de Naciones Unidas, que nos volcamos a trabajar con las enfermedades no transmisibles, que es cierto, matan una enorme cantidad de gente. Pero
nunca decimos, y eso es importante tenerlo en cuenta, ya desde la teoría de Barker, que si nosotros logramos mejores resultados en el embarazo, vamos a disminuir la hipertensión crónica en la población adulta, vamos a disminuir la obesidad, vamos a disminuir la diabetes, que son precisamente las principales causas de muerte materna de causa directa en muchos casos, indirecta, perdón. Entonces, fíjense, la inversión actual que tenemos en el mundo, discúlpenme por favor, la inversión actual que tenemos en el mundo es de aproximadamente 36 millones de dólares. Pero lo que se requiere para que cubramos las necesidades son 68 millones. Estamos hablando de que lo que los países están aportando para resolver el tema de la mortalidad materna es más o menos la mitad de lo que se precisa. Y cuando los países dejan de priorizar un tema, los recursos dejan de aparecer en esa área. Para terminar, quiero mostrarle esta diapo que viene a continuación, donde un estudio de Guttmacher muestra qué es lo que pasa en América de lo que estamos requiriendo todavía como recurso. En la región de las Américas, para América del Sur, se necesita entre unos prácticamente 600 millones de dólares de recursos. En América Central, 212 millones. Y en Caribe, donde está incluida República Dominicana y los países de habla inglesa o holandesa, son unos 34 millones de dólares que hay déficit en lo que serían las necesidades. Yo dejo mi presentación y si la sociedad la quiere compartir, tienen la libertad de hacerlo, donde lo único que quedan son exclusivamente las conclusiones, pero como se me acabó el tiempo, no me voy a detener en ellas. Muchísimas gracias por su atención.